Capítulo 3. El Anticristo. La consecuencia inevitable del abrupto ingreso y acelerado ascenso de Pablo en la hermandad de los apóstoles fue que se formaran dos bandos entre los 12. El bando de los puristas, con Juan a la cabeza, quienes nunca creyeron en la conversión de Pablo y defendían la postura de mantener el mensaje tal como lo habían recibido de Jesús, y el bando de los que se aliaron con Pablo. Este segundo partido terminó siendo el mayoritario, luego de que se unieran a sus filas los dos líderes de los apóstoles, Mateo, que era el más instruido del grupo y era el líder intelectual, y Pedro, que intelectualmente era una piedra, pero era el más batallador y era líder por carácter. Pablo recurrió al factor común de Roma para persuadir a Mateo, quien antes de ser elegido por Jesús había sido recaudador de impuestos para la corona. Con su ciudadanía romana como gancho, Pablo convenció a Mateo de que entre ellos dos podían entenderse bien. Ambos sabían lo que significaba servir al imperio y comprendían que se vivían tiempos convulsionados, que las provincias estaban inquietas, que no se podía salir a decir cualquier cosa, que convenía más bien acomodar el mensaje a las circunstancias, al contexto histórico, a la coyuntura política. Pablo invocó al publicano que había en Mateo, a ese que Jesús había transformado en apóstol, y luego reflotarlo para su causa. Y logró reflotarlo para su causa. Pedro, en cambio, se convenció solo. Vio en Pablo la pareja ideal con quien salir a predicar por el imperio. Un ciudadano romano serviría como escudo, pensó Pedro, para evitar problemas con las fuerzas del orden. Así nació la mancuerna Pedro y Pablo. La mayoría de los apóstoles siguió a los líderes, y por lo tanto a Pablo, quien había mutado de romano combatiente a romano político. Un adversario contra el cual Juan, mucho más lírico que asambleísta, no tenía posibilidad alguna de salir victorioso. Derrotado y alarmado por lo que estaba desenvolviéndose frente a sus ojos, Juan acuñaría más tarde el término anticristo, al ver que el mensaje original no estaba siendo alterado solamente, sino incluso reemplazado por un mensaje en muchos sentidos opuesto. Pero ese término lo acuñó después, en una de sus 3 cartas incluidas en el Nuevo Testamento. Antes se abocó a la tarea que más urgía y más importaba: salvar el mensaje original, registrar las verdaderas enseñanzas de Jesús en un documento. Y Juan escribió su evangelio. Frente a lo cual, Pablo contraatacó con 3 evangelios de su lado. Al ver que Juan se había volcado al papel, Pablo instó a Mateo a devolver golpe por golpe y redactar un documento que rescatara algunas cositas no demasiado inconvenientes de Jesús, pero que sobre todo consignara la nueva versión de la prédica, ajustada a lo que convenía decir, dada la realidad del momento. A la vez, Pablo les ordenó a 2 de sus seguidores, quienes nunca habían conocido, ni visto, ni escuchado a Jesús en persona, que compusieran 2 evangelios más. Marcos, quien había llegado al entorno de los 12 como aprendiz de Pedro y terminó como compañero de viaje de Pablo, y Lucas, discípulo número 1 de Pablo. A pesar de que pasaron a la historia como apóstoles, lo cierto es que entre los nombres de los 12, Pedro, Andrés, los 2 Santiagos, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote, sustituido luego por Matías, además de no figurar Pablo, tampoco aparecen Marcos ni Lucas. Ninguno de estos 2 había conocido, ni visto, ni escuchado a Jesús en persona, y ambos recibieron la instrucción de lo que debían escribir de parte de un guía que jamás había conocido, ni visto, ni escuchado a Jesús en persona. Entre los apóstoles que sí lo eran, hubo otros que redactaron evangelios, además de Juan y Mateo. Alentados por Juan para responder a los 3 libros pergeñados por Pablo, algunos de los 12 que habían tomado notas
de los dichos de Jesús y que todavía le hacían algo de caso a Juan, aceptaron compilar esas anotaciones en evangelios. Y también se pusieron a compilar anotaciones algunos discípulos de Jesús que no eran apóstoles, pero que habían recibido las enseñanzas directamente del Maestro. E incluso se pusieron a compilar anotaciones algunas personas que no eran apóstoles ni discípulos, pero que habían visto a Jesús de primera mano y querían dejar asentado lo que habían escuchado. Sin embargo, a la hora de armar el canon final del Nuevo Testamento, a la hora de decidir qué libros serían presentados al mundo como la palabra de Dios, se eligieron el de Marcos y el de Lucas, quienes nunca habían conocido a Jesús. Y se les negó un lugar a más de 50 documentos que había disponibles de autores que sí habían conocido a Jesús. Estaba claro para Juan lo que estaba ocurriendo. Lo que importa no era lo que había dicho Jesús, sino lo que decía Pablo que había que decir, aunque fuera lo contrario de lo que había dicho Jesús. Y los más de 50 documentos que contenían citas directas de Jesús fueron declarados apócrifos, vocablo que luego terminó utilizándose como sinónimo de falsos, cuando en realidad viene del griego apo, lejos, y kriptein, esconder. Apócrifos no significa falsos, sino escondidos bien lejos, para que nadie los vea. Y para que el mundo los vea, quedaron el Evangelio de Mateo, influido por Pablo, y los de Marcos y Lucas, quienes anotaban lo que les dictaba Pablo. Esos tres evangelios cuentan básicamente lo mismo y fueron ubicados en el Nuevo Testamento delante del Evangelio de Juan, que presenta una versión completamente distinta de Jesús, a la que uno lamentablemente llega sin ganas de seguir adelante, después de haber leído 3 veces lo mismo, convencido de que a esa altura ya nadie le contará algo nuevo. ¿Y qué sucede cuando se canoniza como palabra de Dios el escrito de alguien como Marcos o como Lucas, alguien que está dando testimonio de algo de lo cual nunca fue testigo? Sucede que el Evangelio de Lucas empieza con frases como: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos tal como fueron transmitidos por aquellos que han sido testigos oculares. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, yo también he decidido escribir un relato ordenado. Lucas 1:1-3. Así arranca Lucas su evangelio. Un evangelio que se supone fue canonizado porque estuvo inspirado por Dios. Inspirado a tal punto que, se supone, no es Lucas quien escribe, sino Dios quien está escribiendo a través de Lucas. Por esa razón, luego de creer cualquier pasaje de los evangelios canonizados, corresponde decir es palabra de Dios. Con lo cual, después de la frase después de informarme cuidadosamente de todo, yo también he decidido escribir un relato ordenado. Habría que decir es palabra de Dios. ¿Dios tiene que averiguar qué pasó? ¿Porque no lo sabe? ¿Y por qué, si había tanto material disponible de gente que no había tenido que averiguar nada, porque había sido testigo ocular, gente había estado ahí y no había tenido que preguntarle nada a nadie, por qué no se escogió algo de ese material, en lugar de los escritos de Lucas y Marcos? Para Juan estaba claro el por qué, y por eso previene en la primera de sus cartas, capítulo 4, versículo 1. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Y 2 versículos después derriba una creencia que todavía hoy sigue en pie, la creencia de que el anticristo es algo que aún está por ocurrir, algo que acaecerá algún día. Y sin embargo, a pesar de que el propio creador del concepto anticristo aclaró que el anticristo no era algo que iba a venir, sino alguien que ya estaba ahí, que estaba operando en ese momento, en el momento en que Juan redactaba sus cartas, a pesar del esfuerzo de Juan por dejar en claro este punto, 2000 años después seguimos pensando que el anticristo es cosa del futuro.
Jesús había avisado que iban a aparecer falsos profetas. Mateo 24:11. Se presentarán en mi nombre y engañarán a mucha gente, había dicho Jesús, y serán capaces de engañar incluso a los mismos elegidos. Mateo 24:5 y 24:24. Para Juan no cabía duda de que los falsos profetas eran Pablo y sus discípulos como Lucas y Marcos. Ellos salieron de entre nosotros y sin embargo no eran de los nuestros, enfatiza en la primera de sus cartas 1 Juan 2:19, en alusión a lo que los infiltrados salieron a predicar y a escribir desde el entorno de los apóstoles. Y la gente los reverenció como apóstoles, y sin embargo ninguno de ellos figuraba en la lista de los 12. Si el hecho de que la cifra 666 se corresponda con el nombre completo de Pablo en griego no es una casualidad colosal, sino la clave para desencriptar la historia de lo que verdaderamente sucedió, entonces Juan acuñó el término anticristo para referirse en particular a Pablo, quien cumplía con las condiciones de lo que había advertido Jesús. Se presentará en mi nombre. En sus cartas, Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo, pese a que no lo era. Engañará a mucha gente. Desde el punto de vista de Juan, trastocar el mensaje original de Jesús era engañar a la gente. Será capaz de engañar incluso a los mismos elegidos. Pablo había sumado su bando a Mateo y a Pedro, y con ellos a varios más de los 12, los elegidos por Jesús. Juan veía que su contrincante le estaba ganando la contienda política. Veía que Pablo estaba imponiendo las enseñanzas que el propio Pablo dictaba a sus discípulos, por sobre las que Jesús había impartido a quienes lo habían escuchado, y que esas enseñanzas rivales no solo eran distintas, sino que en muchos casos eran exactamente opuestas a las de Jesús. Y entonces, como última defensa desesperada ante la derrota, como último grito exasperado de advertencia, Juan les anuncia a sus contemporáneos en la primera de sus cartas, capítulo 4, versículo 3. El anticristo, el que ustedes oyeron decir que vendría, ya está en el mundo.